Elisa Lina Weber Contreras nace en el Mineral de Ocampo, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1905. Vamos a recorrer una serie de fotografías que nos muestran la evolución de la vida de Elisa. La encontramos aquí con sus padres, Luis y Elisa. El escenario en el cual vivió, en ese mineral, estaba lleno de rocas, de pinos, de animales. Era el México del principio de siglo, un lugar alejado de la civilización, pero donde llegaba también el ferrocarril, donde había emociones, donde había gente que se desarrollaba ante nuevas perspectivas, ante la nueva vida que venía a traer esa revolución mexicana, que esta familia vivió y padeció. Está aquí Elisa con su padre cuando ella tenía 3 años y acababa de perder a su madre, Elisa Contreras. Esto hizo que su vida cambiara radicalmente y se fue a vivir Elisa con sus abuelos. La figura del abuelo Enrique, aquí representado en esta fotografía austera, no nos da la impresión de toda la aventura que hubo en este hombre, quien llegó nadando sin documentos a las costas de Estados Unidos. Y después, para ganarse la vida, dio clases de equitación y esgrima. Después, en territorio mexicano, se dedica a la minería y contrae matrimonio con doña María del Refugio Barroso, hija de españoles y nacida en Chihuahua. Aunque pequeña de estatura, fue mujer de gran temperamento y carácter y supo llevar adelante la educación de su familia. La influencia de los abuelos y el cariño que le tuvieron fue dominante en la formación de Elisa. Esta es la única fotografía de sus abuelos por la parte materna. Aquí está doña Francisca Gaitán, quien casó con don Isabel Contreras, ambos chihuahuenses. Pero vamos a pasar adelante a lo que es el desarrollo, a lo que es el crecimiento de esta jovencita al inicio del siglo. Elisa, pues, crece muy apegada al abuelo, a las costumbres europeas, a sus tíos, a sus padres, en este caso únicamente Luis, quien se le ve a la derecha de su abuelo, y Federico, quien fuera su padrino, y con quien estaría también muy cercana y con la familia del mismo tío Federico. A los 14 años esta jovencita ya estudió la primaria, y aquí se le ve en la familia Weber, donde están nuevamente su padre Luis al extremo izquierdo, su tío Federico, y también está la tía Carlota, la tía Lupe, la abuelita Asunción, con quien había casado nuestro abuelo Luis, y tías y primos que en este momento están aquí presentes, como la tía Lucha, la tía Lupe. Vemos en el centro a la bisabuela, y poco después de esta fotografía fallecen los abuelos, por lo que la tía Carlota, quien fue para nosotros como nuestra abuelita, se dedicó con mucho cuidado y cariño a atender a la joven Elisa, y muchos años después, cuando ya vivíamos en Durango, la tía Carlota se vino a vivir con nosotros y sería como nuestra abuelita, la madre de nuestra madre. Era muy afectuosa, muy dedicada, y le gustaba también contar historias de las que había vivido en la Revolución y que eran parte de ese escenario del que hemos hablado. Elisa, ya viviendo en Zacatecas, al fallecer sus abuelos, se va con su padre, quien estaba casado y tenía varias hermanas. Pero en Zacatecas, Elisa, a quien se le ve aquí a los 20 años, se dedica a trabajar en aspectos comerciales, llevando la contaduría en la ferretería El Globo, en donde era sobrina de don Pablo Reimers, y se dedicaba, a pesar de la oposición que había en la sociedad zacatecana, a mostrar cómo la mujer puede desarrollar iniciativa
desarrollar una vida de trabajo y no por eso dejar de tener amistades y ser una persona que lleva una vida, una mujer en particular, que lleva una vida normal. No se concebía que una mujer pudiera trabajar. Tampoco se concebía, y en esta mujer de ojos soñadores, que pudiera haber un carácter fuerte y decidido, como cuando se le enfrentó a un general en una iglesia y no permitió que hiciera de las suyas. Es importante señalar que estos rasgos de carácter se han manifestado en toda su vida. Tenemos aquí, en la casa de la tía Villaseñor, en Zacatecas, a una serie de amistades de mi madre en el momento en que se le da la despedida de soltera. Es interesante señalar que aquí también están presentes los primeros 3 hijos de la familia Villaseñor, en particular la Chata y Carmela, quienes se encuentran con nosotros en este momento. Elisa se casa con Jorge Julio Barojas Armiño. Esto ocurre el 10 de septiembre de 1938 en la capilla de Nápoles, en Guadalupe, cercana a la ciudad de Zacatecas. Tenemos aquí una muestra de esa hermosa capilla que ya se encuentra prácticamente colindando con la ciudad de Zacatecas, porque esta se ha extendido. La novia con su vestido en aquel momento, y ahora vamos a hacer un paréntesis para recorrer los momentos de quien fue y sigue siendo su compañero de toda la vida, nuestro padre Jorge Julio Barojas Armiño, quien en esta fotografía, tomada cuando tenía 6 meses, aproximadamente el 1 de enero de 1900, al inicio del siglo. Mi padre nació el 26 de julio de 1899 y fue hijo del general don Everardo Barojas, artillero, profesor de matemáticas del Colegio Militar, quien le vemos aquí en el extremo derecho con la espada y al pie del cañón en el puerto de Veracruz, con algunos de sus compañeros de aquella época. La esposa de don Everardo fue doña Luz Armiño Salgado, originaria de Tulancingo, Hidalgo, quien aparece aquí cuando era niña. Terminada su preparatoria, Jorge Julio inicia su carrera en el departamento agrario, como dibujante, topógrafo, agrónomo y jefe de oficina, en varios estados de la República. A no dudar, él, como otros de sus compañeros, han ayudado a construir física y moralmente el México que hemos heredado. Pero Jorge es, además de un trabajador honesto y dedicado, un hombre soñador, un filósofo, un amigo del campesino, del indio, alguien que sabe conversar, quien sabe ver en la vida la amistad y la belleza, un fotógrafo aficionado que capta momentos esenciales, un niño junto a una vía del tren, una iglesia en tierras zapatistas, el alma de las cosas, la esencia de los seres y de los objetos que nos rodean. Es también un caballero andante en el mejor sentido de la palabra, cazador, aficionado a conocer a la naturaleza y a los hombres, y en toda su vida ha sabido proyectar, y ahora lo hemos heredado sus hijos, lo hemos heredado quienes le conocimos, ese interés por la bondad, esa responsabilidad por hacer y por construir. La pareja de Jorge y Elisa tiene 4 hijos y se establecen inicialmente en Tacubaya, en el Distrito Federal. Siguiendo el peregrinaje propio de las familias de los ingenieros, viven en Saltillo y luego en Durango, en donde nacen 3 alacranes, aunque aquí solo vemos 2, y uno de ellos, el que está en medio, parece solo tener ojos. Esta fotografía fue tomada en el patio de nuestra casa en Durango. Años después, la familia ya con los 4 elementos que la han integrado, incluyendo al último alacrán, se muestra aquí en compañía de las 2 hermanas de Elisa, María Luisa y Cuca, quien llegó a visitarnos cuando cumplía 15 años, y también, por supuesto, el abuelo Luis. Esta es una de las fotografías de toda la familia Barojas Weber, tomada en Chapultepec en 1954. Épocas en que todavía se veían los árboles hermosos y frondosos.
Luego, en Saltillo, aproximadamente en 1956, fotografías estas tomadas por nuestro padre en su vieja cámara que dio muchos éxitos. Esto es en Constitución, en la vieja y querida casa de la calle de Constitución, esquina con Carlos Becetina, probablemente en 1962. Es interesante señalar que a lo largo de todos estos años ha habido una relación muy estrecha con muchas familias, como la familia León que acabamos de ver. Tenemos ahora una evolución de los hermanos. Aquí se muestran a Jorge y Luis. Jorge ha tenido dos hijos, Adrián Raúl, aquí presente con su abuela, la abuela Elisa. Aquí Daniel Alberto con su padre, quien ha pretendido ser físico, escritor y educador. Y luego vemos a Daniel Alberto, el mayor de sus hijos, ya a los 18 años cuando termina su bachillerato. Actualmente estudia arte y el traje que lleva en estos momentos fue de su abuelo Jorge, poco antes de que falleciera. Adrián Raúl, el segundo de los hijos de Jorge, es diferente en carácter, le gusta el béisbol, ha sido un estudiante dedicado y actualmente es umpire en juegos de niños menores. En un momento decía que iba a ser segunda base y matemático. Ahora le interesan otras cosas. Vamos ahora a referirnos a Luis Héctor, el segundo de los hijos. Ingeniero como su padre, estudió mecánico electricista, pero se ha dedicado, entre otras cosas, a empresario mezcalero, carpintero y ambientalista. Luis es amigo de sus hermanos y hermano de sus amigos, como muchos de los aquí presentes pueden atestiguarlo. En esta fotografía aparece con Jorge Ortiz y Ernesto Martínez, y en la siguiente con Gustavo Casillas y Ricardo de los Ríos. Luis recibió desde Brasil esta fotografía de su hijo Marcos. La fotografía es de 1988 y tiene esta dedicatoria: a mi padre, amigo y maestro. En la siguiente fotografía la abuela Elisa con sus nietos Marco y Luis Alberto. Aquí vemos cómo Luis celebra los 7 años con su hija Roxana. Y en la siguiente fotografía la familia, en donde se encuentran, además de Roxana y Luis Alberto, la madre de ellos, la ingeniera química Rocío Sarmiento. Pasaremos a continuación a la única hermana, Luz María Elisa, a quien aquí se le ve con su madre y nuevamente únicamente sobresalen sus dos ojos. Después, cuando ya tiene 1 año, ha crecido un poco, pero Luz Elisa, sorprendentemente, y los norteamericanos no lo entienden, tiene el nombre de Luz, que significa light, pero le decimos lucha, que quiere decir fight, y peor aún, yo le decía Lucifer, que quiere decir débil. Aquí Lucifer está en compañía de una parte de la decena trágica, sus queridas amigas de la escuela Motolinia, de la Universidad Motolinia. Luz Elisa durante mucho estudió la carrera de química y se dedicó a trabajar en industrias textiles. Aquí está en compañía de su esposo, el también ingeniero, Paul Peter Thomas. Actualmente viven en Estados Unidos, en Boston. Llegamos finalmente a Everardo Esteban, el menor de los 4. Aquí tiene 1 año y ya está buscando atrapar la luz, sin saber que muchos años después ayudaría a que otros vieran esa luz. Un poco más crecido, cuando llega a la Ciudad de México, el futuro médico oftalmólogo, director de un hospital y además buen cocinero, aficionado al fútbol y fotógrafo como su padre. Ahora le vemos más crecidito en compañía de sus amigos en el Hospital General cuando tenían 18 años. Alonso Escalante, Jesús Gómez Barreto y Arturo Higashida. El de los libros en una posición estratégica es Chucho. A decir de mi hijo Adrián, el mejor médico del mundo. Everardo se casa con la también doctora y oftalmóloga María del Pilar Méndez Ramírez en Chavinda, Michoacán,
el 10 de septiembre de 1978, el mismo día en que 40 años antes casaran en Zacatecas Jorge Julio y Elisa. Las tres fotografías que siguen son de los hijos de esta pareja de médicos, tomadas por Everardo Esteban. Aquí está Elisa Irene, la mayor, cuando tenía 4 años. Después sigue Pilar Inés a los 3 años. Incidentalmente, Pilar es la ahijada de Paul y Lucha. Y luego viene Everardo Jorge, el inocente y angelical diablo que tenía 1 año en ese entonces. Años después, Elisa Irene al cumplir 15 años, en la compañía de su abuela Elisa. Y en esa misma ocasión, la familia completa. Hace algunos meses, el 3 de agosto de este año, primos y amigos durante los 15 años de Pilar Inés, fecha en la cual su padre cumplió 50 años. Otra coincidencia interesante de recordar. Regresemos ahora a Elisa. Aquí está en 1954 con sus hermanas María Luisa, María del Refugio, María Isabel e Irene, todas aquí presentes. Les acompañan en esta fotografía don Luis y doña Asunción. Elisa ahora con la mayoría de sus nietos, hace aproximadamente 10 años, en 1985. Y ya el año pasado, Elisa con sus hijos varones, durante la celebración del nombramiento del general del primo Carlos García Mesa, esposo de Linda Aguilar Weber. Hace unos días, exactamente hace 4, Elisa con su hija Luz Elisa, en su casa de Los Robles, una fotografía tomada por Paul. Nuevamente regresemos a esta fotografía que nos muestra en el principio de una vida a la joven soñadora, a Elisa. Madre, has sabido sembrar esperanza, amor, calidad humana en todos los seres que te han rodeado en tu vida. Nos has enseñado sentido del humor, fortaleza, capacidad de decisión ante las dificultades, interés y respeto por la vida en todas sus manifestaciones. Conviene recordemos tu nombre y apellidos. Elisa, venida del cielo. Weber, tejedor en alemán. Contreras, no necesita traducción. Gracias a la vida que nos ha dado Elisa, a Elisa Weber Contreras de Barojas.